En horas previas a la gran marcha liderada por la oposición, el chavismo arremetió contra la prensa y expulsó del país a varios periodistas internacionales que cubrían esta movilización. El canal NTN 24 también fue objeto de amenazas por parte de colectivos oficialistas. Ser periodista y trabajar en Venezuela no significa ser ajeno a la crisis generalizada que enfrenta la nación bolivariana. Ser periodista y trabajar en Venezuela significa ingeniarse la forma de alternar su trabajo y dedicarse a conseguir alimentos, medicinas y otros productos básicos de la canasta familiar. Pero también ser periodista y trabajar en Venezuela significa enfrentar la censura, la represión y el impedimento injustificado de ejercer su principal rol: informar. Eso es lo que le ocurrió a varios comunicadores de diferentes medios de comunicación internacionales, como Le Monde de Francia, NPR de Estados Unidos, Miami Herald y Caracol Radio de Colombia, que llegaron a cubrir las concentraciones contra Nicolás Maduro, pero en el aeropuerto de Caracas fueron devueltos hacia su país de origen por autoridades del gobierno chavista. Desde de llegar en el vuelo a las 11 de la mañana nos retuvieron los pasaportes, nos sacaron de la fila de las personas normalmente. Los pasaportes los dejaron allí en una oficina de inmigración como 3 horas y luego simplemente nos dijeron que no podíamos entrar. No es el único hecho que atenta contra la libre expresión. Esta semana la sede del diario El Nacional fue atacada con bombas molotov y excremento. Además, el canal internacional de noticias NTN 24 denunció que sus equipos periodísticos en Venezuela fueron amenazados por grupos prochavistas. El canal internacional de noticias NTN 24 pone en conocimiento a la opinión pública que nuestro equipo periodístico, técnico y de producción en Venezuela ha recibido amenazas por parte de los llamados colectivos oficialistas. Las intimidaciones verbales se han hecho por parte de estos grupos en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional de Venezuela, ambos con sede en Caracas. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno de Nicolás Maduro garantizar la libre expresión. Eso no está ocurriendo, nunca ha ocurrido y nunca ocurrirá en este régimen, que hasta hace poco todos sabemos ha sido ya directamente calificado como una tiranía por el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Así que es muy fácil ver lo que está pasando en Venezuela, lo que ha sucedido en Venezuela con todos los temas que afectan a la libertad de prensa. Hace 3 semanas, la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron una alerta sobre el continuo deterioro de la libertad de prensa en Venezuela y expresaron su preocupación frente a este problema. Y sobre este tema vamos a hablar con 2 periodistas que están en Caracas, Venezuela. Uno de ellos, Daniela Zambrano, es periodista de NTN 24. Daniela es una de nuestras colegas que recientemente fue amenazada, recibió fuertes agresiones verbales por parte de los llamados colectivos oficialistas. Daniela, bienvenida a la noche. Jefferson, muy buenas noches. Y Miguel Enrique Otero está en Miami, en los Estados Unidos. Es presidente editor del diario El Nacional de Venezuela. También este martes la sede de este periódico fue atacada con bombas molotov, excrementos por un grupo de hombres encapuchados. Además dejaron un panfleto dirigido a Miguel Enrique Otero. Señor Otero, bienvenido a la noche. Hola, buenas noches. Voy a comenzar con Daniela preguntándole específicamente sobre estas amenazas. Hace unos minutos las comentábamos con Idania Chirinos. Daniela, sé que usted es muy valiente porque pese a que recibió estas agresiones, estas instigaciones, hoy la vimos a usted en las calles de Venezuela haciendo la cobertura que siempre hace para NTN 24 sobre lo que está sucediendo en estas protestas. ¿Cómo está su seguridad en este momento, Daniela, para ejercer el periodismo en un país que parece una olla a presión a punto de estallar? Bueno, Jefferson, lo primero que hay que decir es que en Venezuela no hay seguridad ni para los periodistas ni para los ciudadanos. Uno podría decir que vive con miedo tan solo estar en la ciudad de Caracas, donde los delincuentes están mejor armados que los policías, pero también donde estos grupos que se identifican con el gobierno y que portan camisas rojas, logos del Partido Socialista Unido de Venezuela, amedrentan a los ciudadanos, amedrentan a los periodistas frente a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana,
frente a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que no hacen absolutamente nada para impedirlos. Me viene a la mente ahorita la imagen de junio de 2016, una protesta por hambre que había en la avenida Fuerzas Armadas. Allí 19 colegas fueron entre agredidos, robados, amenazados, intimidados. Una de ellas, Andrea Cedeño, quedó en una fotografía como 2 personas también afectas al gobierno, estos denominados colectivos, con 2 varas. Afortunadamente no la golpearon, pero hicieron como si iban a hacerlo, y justo detrás había una policía con 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que no hicieron absolutamente nada. En mi caso particular, la agresión verbal, como tú lo explicabas, fue frente a la sede del Consejo Nacional Electoral, justo en la avenida que queda entre el CNE y la Asamblea Nacional, el edificio administrativo. Ahí yo estaba junto a otros colegas. En ese momento me encontraba solo yo como reportera, el resto del equipo eran camarógrafos, y se acercó un sujeto que se identificó. Él dijo, tú sabes quién soy yo soy de los colectivos oficialistas y tú eres NTN 24 y los vamos a reventar. Fueron sus palabras textuales. Me lo dijo a 1 centímetro de distancia, cara a cara. De hecho, me impresionó, me reconoció, era porque yo tenía el micrófono con el logo de NTN 24 y me repitió una y otra vez, los vamos a reventar. Dejen de estar grabando, dejen de estar difundiendo videos por las redes sociales con nuestras caras, porque los tenemos identificados y los vamos a reventar. A sus camarógrafos les vamos a caer a palo y las cámaras se las vamos a decomisar. Yo en ese momento me quedé paralizada, no dije absolutamente nada, porque era tanto odio con el que hablaba que yo sentía que cualquier cosa que le podría decir, bien sea para calmarlo o para defenderme, lo podría alterar, y eso sí podría derivar en una agresión mayor. Pero hubo varios de los periodistas que estaban ahí presentes, también estaban esperando. Afortunadamente no pasó a mayores, pero por primera vez sí fue una agresión tan directa, por lo menos a mi persona, y por eso lo hicimos público por parte del canal. Y en tantos años, Daniela, que usted lleva cubriendo los diferentes hechos que acontecen políticamente en Venezuela, es digamos una de las amenazas más fuertes que usted ha recibido. Señor Miguel Enrique Otero de Miami, escuchamos ese testimonio de Daniela y se pregunta uno, ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Quién protege, por ejemplo, a los periodistas? En el caso de Daniela, esta amenaza fue dada a conocer. Ella en este momento no cuenta con ningún tipo de protección estatal, que en cualquier otro país del hemisferio, de nuestro continente, ya quizás se la hubiesen brindado. Está prácticamente desprotegida, únicamente pues obviamente la rodeamos nosotros aquí en el canal NTN 24, pero ¿por qué a nivel internacional hay tanto silencio frente a estos hechos? Bueno, es que la agresión contra los medios es algo que tiene muchos años, y ellos han actuado contra los medios de comunicación por distintas vías. La agresión física, la amenaza, la intimidación, eso ha sido parte de los procesos que ellos han utilizado contra los medios de comunicación. De hecho, la violencia contra medios de comunicación, en la cual han quemado estaciones de televisión, han agredido periodistas, tiene un prontuario muy grande. Estos últimos días el gobierno ha estado muy agresivo con los periodistas, ha impedido que entren periodistas que venían a cubrir de Le Monde, por ejemplo, periodistas que son absolutamente reconocidos, y también pues los colectivos que actúan impunemente, que son unas especies de paramilitares, empleados públicos o financiados por el gobierno. A nosotros nos atacaron hace 2 días, nos tiraron excremento en la puerta, pusieron unas pancartas, unos documentos, pero además tiraron unas bombas, que eso ya es nuevo, porque la vez pasada lo habían hecho, pero no habían puesto unas bombas. Ya esto es el caso de terrorismo. Es un terrorismo auspiciado por el gobierno de Maduro, porque no hay otra calificativo que se le pueda dar. El tema del periodismo en Venezuela es un tema terrible, cómo poder hacer eso, cómo poder recoger las imágenes, cómo poder hacer su trabajo periodista. Un reportero es verdaderamente una proeza ante el nivel de violencia, de agresión y de amenaza que tiene el gobierno sobre ellos. Un pequeño segmento del programa porque tiene que seguir haciendo su trabajo periodístico, de hecho la hemos interrumpido. Muchos televidentes se preguntan, Daniela, ¿cómo haces para ejercer entonces el periodismo allí en Venezuela? Las amenazas fueron recibidas hace pocos días y hoy, como lo dije al comienzo de esta presentación, estuviste en las calles nuevamente
cubriendo de manera directa cómo miles de venezolanos salieron a protestar y a exigir que se convoque cuanto antes, o por lo menos en este año, ese referendo revocatorio. ¿No hay temor para hacer ese trabajo periodístico? ¿Qué te mueve para seguir trabajando de esa manera tan valiente como todos los días te vemos en NTN 24? Bueno, yo creo que quienes ejercen esta profesión como yo lo hacen por vocación, y uno siente la necesidad de poder mostrar una realidad que no se muestra en los canales nacionales, porque la mayoría de ellos han sido censurados tanto bajo el gobierno de Hugo Chávez y ahora como del presidente Nicolás Maduro. De hecho, muchas personas se acercaban el día de hoy a la movilización y nos decían: NTN 24, valientes, siguen aquí, ustedes no los habían censurado, no se habían ido. Sí, bueno, sacaron la señal del aire, pero nosotros nunca nos fuimos. De hecho, eso nos motivó a seguir en las calles, a seguir cubriendo esa realidad, a seguir yendo afuera de los supermercados donde los ciudadanos pasan 6, 7, 8, 9 horas para intentar comprar productos de la cesta básica. Y digo intentar porque a veces hacen en vano esas 4 o 5 horas de cola, y cuando llegan al sitio pues simplemente se acabó, ya no hay azúcar, ya no hay harina, ya no hay aceite, para poder difundir lo que el gobierno no difunde. Él habla de que los medios internacionales tienen una campaña mediática, que los medios internacionales nada más agreden al gobierno, pero es gracias a los medios internacionales que el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela, porque la mayoría de las veces, o por lo menos creo que todos los días, hay cadena nacional de radio y televisión y solo se escucha el mensaje presidencial, solo se transmite durante horas los actos convocados por el presidente Nicolás Maduro y no los convocados por la oposición, a menos que haya algún hecho violento. No solo he recibido amenazas, yo también, mis compañeros Nicole Colster y Oliver Fernández, y así como compañeros de otros medios, recientemente Andreina Flores y Jorge Pérez Valeri, también de canales colombianos, estaban grabando en el Calvario y se los llevó la guardia simplemente porque, según ellos, eso era zona de seguridad. La protesta pues definitivamente no será televisada, por lo menos no en Venezuela. La conocerá el mundo pues a través de medios como NTN 24 y de periodistas como Daniela Zambrano, a quienes estaremos respaldando y por supuesto acompañando, y estaremos rodeando cada vez que se presenten este tipo de hechos. Daniela Zambrano, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar con Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, hablando precisamente si esta protesta va a ser televisada o no en Venezuela, porque, como lo dije anteriormente, a través de medios como NTN 24, el mundo conoce lo que sucede en Venezuela, pero esos medios han sido censurados dentro del territorio venezolano. Así es que muchas personas en Venezuela desconocen realmente cuál fue la magnitud de estas protestas que tuvieron lugar hace pocas horas en Venezuela. La pregunta que les planteamos el día de hoy: ¿creen ustedes que la masiva movilización de venezolanos en contra del régimen de Nicolás Maduro logrará o no que este referendo revocatorio sea realizado este año tal y como lo exige la oposición? Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes a esta hora de la noche. Vamos con este mensaje de Francisco. Él dice: desafortunadamente no, pero será esa presión social la que termine llevando al régimen hasta el límite y a una salida bruta. Agustín dice lo siguiente: no, en realidad no, ya no hallamos de qué forma pedirlo. Uno más, Mayrú, dice lo siguiente: si eso y por la fe de que Dios nos dará la victoria, Venezuela se lo merece. Otro mensaje, Mónica dice hasta ahora: no, y lo peor es que ahora vienen las represalias de Maduro apresando a los de la Asamblea con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a una segunda pausa comerciales y ya regresamos a la última parte, al último segmento de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.